El año 2020 inició con lo que se ha catalogado como una amenaza a la paz mundial. El 3 de enero, Estados Unidos mata al general iraní Soleimani con el denominado ataque de precisión, el cual consistió básicamente en un ataque con drones al aeropuerto de Bagdad. Luego de este suceso político, tan solo 7 días después, el 10 de enero, tendría lugar uno de los momentos más recordados del 2020, el mega incendio en Australia. Se estima que cerca de 10 millones de hectáreas se incineraron a causa de la gravísima oleada de incendios que para este día acabaría con la vida de más de 480 millones de especies, con más de 8.000 koalas y con la vida de 50 personas. 3 días después, el 13 de enero, se confirma oficialmente el primer caso registrado de COVID-19 fuera de China, y para el 30 de enero, el director general de la OMS convoca el comité de emergencia en el cual se concluyó que el brote constituía una emergencia de salud pública e importancia nacional. Para el siguiente mes, uno de los hechos más angustiantes tuvo lugar el 4 de febrero con la cuarentena que tuvieron que cumplir los pasajeros del crucero Diamond Princess en Yokohama, Japón. En esta embarcación se confirmaron 10 contagios por coronavirus y tras 2 semanas de confinamiento, 712 personas que estaban a bordo dieron positivos y 13 de ellos murieron. Con relación a estos hechos, el 18 de febrero en Colombia se convocó una reunión en la que participaría el ministro de Salud y Protección Social para atender la emergencia de salud pública. Finalmente, el 16 al 24 de febrero, la OMS, en conjunto con China, inicia la misión conjunta, la cual tenía como objetivo informar a los países de China y países internacionales los próximos pasos en respuesta al brote del nuevo coronavirus. Para inicios del mes de marzo, el mundo empieza a experimentar cambios radicales a la sombra de una pandemia, pues los cierres y confinamientos se extendían por todo el mundo. El 6 de marzo sería un día que todos los colombianos recordarían, pues se diagnosticó el primer caso de coronavirus en la capital del país. Se trataba de una joven de 19 años que llegó a la ciudad procedente de Milán, Italia. Días después, el 11 de marzo, la OMS determina que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. A partir de este hecho, las personas de todo el mundo comenzaron a abastecerse de artículos de primera necesidad para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, en Colombia, el 23 de marzo, el Gobierno Nacional expide el decreto 457, mediante el cual se dan a conocer las instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio por 19 días, que regiría a partir de las 0 horas del 25 de marzo hasta las 0 horas del 13 de abril. Para principios del mes de abril, las personas y las economías no podían permanecer cerradas siempre. A principios de mes, los casos mundiales de COVID-19 llegaron a 1 millón solo en Estados Unidos y más de 62.000 muertes en todo el mundo. En Colombia, el día 13 de abril, se terminaría la primera cuarentena obligatoria, pero esto no fue así. Este aislamiento se extendió hasta el mes de agosto. Para el día 29 de abril, la NASA anunció que un asteroide pasaría cerca de la Tierra sin golpearla. Este asteroide llevaba el nombre de OR2. Y para finalizar el primer cuatrimestre del año 2020, el 30 de abril, el presidente Trump rechaza la teoría de que el virus sea artificial y culpa a China como responsable de la pandemia. El mes de mayo también es un mes para recordar, ya que el 20 de mayo se reporta el número más alto de contagios de COVID-19 a lo largo de lo que se estaba viviendo la pandemia, con 106 millones de habitantes contagiados de este virus a nivel mundial. También el 25 de mayo muere el ciudadano afrodescendiente George Floyd a causa del abuso policial y la fuerza desmedida de estos en Estados Unidos. Y el 30 de mayo, casi después de media década, muchos espectadores estaban súper emocionados, ya que por fin se lanzaría el Space Falcon ese día. El mes de junio empieza siendo un mes bastante fuerte, ya que empieza con protestas a nivel mundial y a nivel nacional en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter gracias a la muerte de George Floyd, donde muchos ciudadanos apoyamos este movimiento y estamos de acuerdo
de que no es justo que quiten la vida de una persona solo porque tú crees que tienes el poder o porque eres autoridad. También el 7 de julio, en medio de estas marchas y manifestaciones, en la ciudad de Inglaterra deciden tumbar la estatua de Edward Coston, el cual era un traficante de esclavos. Y el 25 de este mes se presenta la ola de calor más grande que tuvo Inglaterra y mucha gente dejó de tener cuidados a causa del COVID-19 y su temor por el COVID-19 y decide ir a la playa, y muchos de ellos sin cumplir los protocolos necesarios de bioseguridad que se tenían en este momento. Julio empieza siendo un mes un poco positivo, se podría decir. Deciden abrir 15 fronteras de la Unión Europea, pero no a todos los países, sino a países seleccionados que ellos tenían en una lista. En esa lista se encuentra Uruguay, Japón, Marruecos, Australia y otros países, pero la verdad no es una cantidad muy grande. También estos países los consideraron porque creían que habían tratado bien el tema de la pandemia, siendo Uruguay el único país sudamericano que podía ingresar. También se debía tener claro que si deseabas ingresar a los países que iban a abrir sus fronteras, debías cumplir una cuarentena obligatoria y contar con todos los protocolos de bioseguridad para viajar. Y el 30 de julio, Colombia decide destinar 929.950 millones de pesos a las unidades de cuidados intensivos tras llegar el virus, pero tenemos que tener claro que el virus no llegó en julio a Colombia. El mes de agosto empieza un poco triste, ya que el 4 de agosto se revientan 2.700 toneladas de nitrato de amonio, dejando 202 muertos y casi la mitad de la ciudad de Líbano destruida o con daños en la infraestructura, sin saberse las causas de por qué estas reventaron o explotaron. El 11 de agosto, Rusia anuncia su primera vacuna, la cual se llama Sputnik V, y el 30 de agosto, al ser una de las cuarentenas más largas o una de las más largas a nivel mundial, Colombia decide poner fin a su cuarentena. Se inicia el mes de septiembre con un comunicado de la ONU que manifestaba la problemática ambiental que estaba ocurriendo en el mundo, principalmente por el desprendimiento y pérdida de glaciares cerca de diferentes países europeos. Prosiguiendo así con el 9 de septiembre, donde se presentaron un aumento en los niveles de emisiones de gases que generan el efecto invernadero. Incluso continuó aumentando por la apertura económica de algunos países, transgrediendo así a los objetivos del Acuerdo de París con respecto al cambio climático. Mientras que para Colombia, el 16 de septiembre se registró por la ONU un comunicado que interioriza el fin de la violencia que está impartiendo el país venezolano en Colombia por crímenes de lesa humanidad y que mejor se centrara en tácticas de respuesta que enfrentara al virus COVID-19. Del mismo modo, durante este mes se realizó un estudio por Bancolombia donde se observó cambios en los hábitos de consumo, evidenciando un aumento en las transacciones con tarjetas de crédito tanto en el retail tradicional como en el digital, principalmente en las categorías de entretenimiento, tecnología, restaurantes y cuidado personal. Por otra parte, los acontecimientos más importantes para el mes de octubre fueron los siguientes. El 9 de octubre, la OMS promueve una iniciativa frente a la vacuna COVID-19 mediante una nueva alianza con China, la cual consistía en la producción y distribución equitativa de la vacuna, que ayudó a captar la atención de 171 países. En esta misma fecha, se presentó los interrogatorios del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, además de asociaciones con grupos ultraderecha que usaron métodos que atentaron con los derechos humanos. Y para finalizar con broche de oro, dentro de este mismo mes, Colombia registró una caída en la tasa de desempleo de 14.7% y una contracción en el PIB del 9%, lo cual no había sucedido en mucho tiempo en la economía del país. Mientras que para el mes del pavo se registró dos hechos relevantes. El primero fue el 3 de noviembre, que se manifiesta una coyuntura en las elecciones de Estados Unidos, pero al final el ganador rotundo fue John Biden por su plan económico con la implementación de nuevas normativas. Y el segundo fue el 25 de noviembre, donde se presentó una pérdida en el mundo del fútbol, con la muerte de Maradona. Esto causó varias tristezas entre sus admiradores. Ya para finalizar con el año o con el mes de diciembre, Israel inició su primera fase de vacunación el 19 de diciembre, vacunando a 150.000 israelíes al día, seguido de países como Francia, Estados Unidos y Latinoamérica.
Sin embargo, no todo fue color de rosas. Por ejemplo, la ONU realizó un informe del panorama de violencia que vivió Colombia durante el año 2020, en el cual se puntualizó la ejecución de 66 masacres que trajo como consecuencia 255 asesinatos, de los cuales 120 eran líderes sociales.